Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 14 al 17. Quiero que observemos que el Señor Jesús dependió 100% del Espíritu Santo, como un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. ¿Quién lo engendró en el vientre de su madre? ¿Quién lo engendró? ¿Qué dice la Biblia? Dice en Mateo 1, 18 al 20, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así lo registra Mateo. ¿Cómo lo registra Lucas? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 34 y 35. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién lo ungió con poder el día del bautismo? ¿Quién? El Espíritu Santo. En Lucas 3, 21 dice, 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién lo ungió? ¿Y qué significó esa unción? Significó que lo estaba preparando para usarlo, para que hiciera la obra, la voluntad del Padre. ¿Necesitó el Señor Jesús la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios? ¿Sí o no? Entonces está confirmado que también el Espíritu Santo participó en nuestra salvación de una manera íntegra. ¿Quién lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Quién? Dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice Mateo 4:1. Llevado por el Espíritu. Y Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién manejaba la vida del Señor Jesús, por decirlo de alguna manera? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y luego dice Lucas 4:14, dice: volvió del desierto en el poder del Espíritu. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando a ese que no aceptaban, cuando comenzaron a oír de la gloria, del poder, de la manifestación de la gloria de Dios en la vida de Jesús, cuando el Espíritu Santo tomó su vida. ¿Cierto o no? Díganme, ¿dependió o no dependió el Señor Jesús del Espíritu Santo? Y si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitó depender del Espíritu Santo, con mayor razón tú y yo, ¿verdad o no? Pero por favor, no tomemos al Espíritu Santo solamente para hablar en lenguas, o para echar fuera demonios,
o para cualquier otra cosa, no. El Espíritu Santo está en mi vida, primero que todo, para santificarme en la palabra, para llenarme de su presencia, para transformar mi vida a la imagen de su Hijo Jesucristo, para hacer una obra en mí y posteriormente a través de mí, pero primero en mí. Y no es solamente la salvación, es la renovación, el cambio, el crecimiento, el desarrollo de la vida cristiana. ¿Cuántos años tenemos de ser convertidos y qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto nos parecemos al Señor Jesús? En carácter, en conducta. ¿Qué tanto? ¿Por qué? ¿Quién es el que puede hacerlo? ¿Quién está señalado para hacerlo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Observemos lo que dice Lucas 4, 16 al 21. Aquí vemos un hecho histórico donde el Señor Jesús confiesa el reconocimiento del Espíritu Santo en su vida. Veamos allá en Isaías, no vamos a leerlo, pero aquí se refiere a Isaías 61, 1 al 4. Cuando vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Confesión del mismo Señor Jesús. ¿Y cuál fue la confesión? Que el Espíritu Santo lo había ungido y que estaba sobre él. ¿Pero para qué estaba sobre él? ¿Para qué estuvo el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús? Para hacer toda la obra del ministerio lo que venía a hacer en este mundo. Y ahí está una lista. ¿Está claro o no está claro? Entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en la vida de Jesús para que Jesús hiciera la obra que Dios le había mandado, para hacer la voluntad del Padre, para salvarnos, pero el Espíritu Santo igualmente está en ti y en mí para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios según su palabra. En Mateo 12, 28, Jesús hace una revelación muy importante. Dice Jesús en Mateo 12, 28, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús confiesa, ¿qué cosa? Que tiene poder sobre los demonios por medio de ¿quién? ¿Aló? ¿Está claro? En Lucas 5, 16 al 17. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar.